Este hombre. Entonces, si yo creyese que estará a punto de morir, supongo que, ciertamente, morirás en un ratito. El mensajero inclinó su cabeza. Aunque eso parece lógicamente correcto, algo parece estar mal. Lo que está mal es esa cabeza tuya, y gruñí. Alguien llévese a este idiota y castíguenlo. Los soldados levantaron al mensajero y lo llevaron a rastras. El sonido de alguien siendo golpeado pudo escucharse en la distancia. Mientras me concentraba en el tablero de Go y en colocar mi piedra, el tercer mensajero llegó corriendo. El mensajero se arrodilló tan pronto entró en el salón de conferencias. General. No tengo expectativas, así que habla todo lo que te dé la gana. Sin embargo, probablemente sería mejor no decir nada en lugar de decir cualquier cosa que desees decir. General. De principio a fin, el mensajero gritó. La fortaleza negra ha caído por los atroces demonios de las fuerzas enemigas. Nuestras tropas habían bajado la guardia porque creyeron que el enemigo no los invadiría debido a la niebla. Peor, ellos apuntaron a ese descuido. Las fuerzas enemigas colocaron poco más de 20 brujas en el frente y bombardearon nuestros muros, y mientras nuestros soldados corrían en medio de la confusión, las tropas enemigas escalaron la muralla. Muchos de nuestros hombres se resistieron, pero la mayoría escapó. Más que eso, entre los que huyeron, la mayoría fue incapaz de escapar totalmente y fueron atrapados. General. La infantería enemiga está hecha totalmente de enanos y sus números rondan los 3.000 o 4.000 hombres, pero su moral parece ser alta y están bien equipados. Una vez que terminó con su reporte, el mensajero bajó su cabeza. Fue un movimiento realmente limpio. Los capitanes bajaron sus voces y comenzaron a murmurar. ¡Qué extraño! Este tipo ha dado un reporte claramente apropiado, pero por alguna razón, suena como una mentira. La reconocida ley de Shepard. Si los primeros dos mienten, entonces no importa cuán sincero declare el tercero la verdad, parecerá una mentira. Por eso es que, mientras lo importante para una persona es ser sincera, esta también debe ser primera, o al menos segunda. Esto también es importante. Nunca he escuchado de una ley con ese tipo de nombre en toda mi vida. ¿Estás seguro de que no es una ley que tú has inventado al azar? Oigan, no acusen a una persona inocente. Estos tipos, les dije que no entraran en pánico y que relajaran sus tensiones, pero parece que todos han perdido el juicio. Suspiré y hablé. Caballeros, escuchen bien. De acuerdo a los reportes de nuestros exploradores, el ejército enemigo tiene entre 3.000 y 4.000 soldados. Esta ubicación absolutamente no es el primer esfuerzo de las fuerzas aliadas de los Lores Demonio. Su meta es atraer nuestra atención con el uso de una unidad de ataque ajeno. No se perturben y no se dejen cegar. Sí, general. Los capitanes cortésmente bajaron sus cabezas. Yo continué. Caballeros, yo personalmente patrullaré los muros y tranquilizaré a nuestro personal militar. Nuestros hombres están helados debido al clima, por lo que sus manos deben estar frías. Cambien con frecuencia sus labores de rotación, y preparen agua caliente dentro del cuartel con más frecuencia. La fortaleza negra fue atrapada, pero ¿y qué? No había problema en la estrategia que yo había planeado. En dado caso, estaría bien juzgar que todo estaba yendo calmadamente. Contemplé mientras me preparaba para escribir un reporte. El Lord Demonio de Antelion ahora pasará la Fortaleza Negra y avanzará más en el paso montañoso. Su línea de suministro se extenderá en consonancia con eso. Además, los bosques se expandían espléndidamente a ambos lados de la carretera. La ubicación ideal para ocultar una emboscada. Si ellos tratasen de invadir sin pensarlo, los que más probabilidades de morir tenían eran los del lado del Lord Demonio. Este pasaje montañoso era como un tablero de Go. La Fortaleza Negra era la parte superior mientras que la Fortaleza Blanca era el lado inferior, y todo el pasaje montañoso se expandía como el rostro del campo de batalla. Una única línea de un asedio al fuerte simplemente era aumentado por otra línea, y aún así, el campo de batalla se expandía hacia arriba y hacia abajo. Ciertamente, los ancestros que construyeron esos muros en este lugar debieron haberlo visto de antemano. Lo que me preocupa no es nuestro frente. No hay problemas delante de nosotros. En todo caso, la complicación estaba detrás de nosotros.
ya fuese que la princesa Imperial Elizabeth nos proveyese apropiadamente los suministros o no. Su Majestad el Emperador me había señalado como el comandante supremo de los ejércitos del norte. Sin embargo, los nobles del imperio habían jurado su lealtad a la princesa imperial. No había dignidad o prestigio del certificado de la elección hecha por el emperador. Era una tragedia. La princesa imperial me consideraba una molestia. Eso era completamente suficiente para que los suministros se retrasaran. Había obstruido al Lord Demonio frente a mí, y al mismo tiempo, tenía que mantener en la mira a la princesa imperial detrás de mí. Que yo estuviese en una guerra donde me encontrase rodeado por ambos frentes, me hacía preguntarme cómo había terminado así. Recordé las palabras que la princesa imperial me dijo: Sir Rosenberg, ¿no cree que la mayoría de las conversaciones que hemos compartido puedan condensarse en términos más simples? Habsburgo garantiza su fe una sola vez. La imagen de la princesa imperial, removiendo la piel de un reptil, llenó mi mente. Un sudor frío recorrió mi nuca. Descuidarme ante la princesa imperial no era una opción. Desde ahora, la princesa imperial probablemente obtendría el control total de la autoridad en el imperio. La idea de rendirme ante la princesa imperial con el fin de establecer un sustento y la idea de rehusarme a inclinarme ante la princesa imperial ya que mi cuerpo ha jurado lealtad a su majestad el emperador, chocaban una con la otra. La primera rigurosamente animaba el sustento propio, mientras que la última aconsejaba solemnemente la lealtad. Yo estaba más preocupado por el frente base que estaba mirándonos desde atrás que las fuerzas enemigas que se nos acercaban desde adelante. Nuestros grandes ancestros habían levantado 2 muros y nos habían dado la libertad a nosotros los humanos. Sin embargo, se sentía que toda la libertad en el mundo era la libertad del enemigo y la libertad de la princesa imperial. Así era. Este lugar era donde yo iba a acostarme a descansar. Cuando logre atravesar este lugar con mi cuerpo desnudo, será cuando finalmente seré capaz de sobrevivir con mi vida. Tragué. Con la mala sensación que hacía que sintiera que algo estaba atrapado en mi garganta, escribí el reporte. 25º día del segundo mes. Las fuerzas enemigas han tomado la Fortaleza Negra. La fuerza militar es de 3.000 hombres aproximadamente. El comandante es el Lord Demonio Dantalian. Nuestras fuerzas están ubicadas en la Fortaleza Blanca y están perfectamente asegurados. Tenemos provisiones suficientes y una gran cantidad de armas. La niebla es densa. Y luego, con la intención de advertirle a la princesa imperial, añadí otra línea. Las montañas son seguras. Bien, incluso la princesa imperial debería ser capaz de comprender esto. Tras entregarle el reporte al jinete mensajero, miré por la ventana. El Lord Demonio avanzará a través del paso montañoso cubierto de nieve blanca pura. Ven, Dantalian. Apresúrate. Te cortaré el cuello y satisfaré mi rencor. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las montañas negras, Fortaleza Negra. Nuestras fuerzas han ocupado la Fortaleza Negra antes de la hora de comer. Farnesio tenía razón. Apenas había algunas tropas dentro de la fortaleza. Eran unas 200. La mayoría de ellos fueron tomados como prisioneros. Clamando que eso era demasiado insípido, Umbaba se quejó. Tisk, creí que íbamos a ser capaces de oler algo de sangre luego de tanto tiempo, pero fracasamos. ¿Por qué estos humanos de mierda se rindieron luego de haber luchado un poquito? ¿Estás aburrida ya que no pudiste luchar con intensidad? ¿Una sensación frustrante como sentir? Umbaba torció los labios. Yo respondí. Entonces quémenlos. Sí. No tenemos más de 100 prisioneros. Trae a las demás brujas y tomen 50 para quemarlos como les dé la gana. Lo más entretenido en el mundo es observar el fuego, por lo que tu estrés debería disiparse un poco. Umbaba inclinó su cabeza. ¿Pero ellos no son unos lindos soldaditos que se rindieron obedientemente? Ya que se rindieron obedientemente, entonces ellos morirán obedientemente también. Realmente no sé si esto está bien. Mañana pienso ir y saludar al margrave. Tomé algo de nieve que estaba mezclada con la mugre y la lancé en mi boca.
Con mi lengua analicé el sabor desagradable del sucio y el olor tan extraño de la nieve. A pesar de ser considerado como un templo conocido y una montaña espiritual entre los demonios, la suciedad y la nieve no tenían un sabor particularmente distinto. Escupí la mugre. En el pasado, ya que el margrave había entrado y salido de mi caverna rocosa, tuvimos la oportunidad de conocernos. Ahora, como yo he llegado a los muros rocosos del margrave, es natural que yo lo salude. Sin embargo, parece que lamentablemente no le traje un regalo. Siento que si 40 cabezas serían vagamente suficientes para expresarle mi sinceridad. ¿Qué piensas, Humbaba? Ja 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 ja. Humbaba torció las comisuras de sus labios. Ja ja, ja ja ja. Humbaba se colocó su sombrero de cono, lo aseguró en su cabeza y rió completamente. El ala negra de su sombrero cubrió todo el rostro de Humbaba. Realmente, usted conoce sus cosas, maestro. Quémenlos profundamente. Oh. Nosotras las brujas somos las expertas más grandes en quemar a la gente hasta la muerte. Una persona que ha comido demasiada carne lo sabe muy bien, y la gente que ha tenido su carne muy chamuscada puede quemar las cosas muy bien. Quedará encantado, maestro. Está bien si lo espera con ansias. Los humanos fueron quemados mientras seguían con vida. Mientras miraban sus cuerpos arder desde los pies, los humanos gritaron. Fue un aullido que parecía como si estuviesen a punto de vomitar sus retorcidas vísceras. Colgamos los cadáveres que estaban achicharrados en las murallas. Muy parecido a sus últimos gritos, sus cadáveres quedaron extrañamente retorcidos también. Las brujas se inventaron un juego. Era un deporte de lanzarle piedras a los cadáveres. 1 punto si golpeabas el cuerpo, 2 puntos si asestabas en la cabeza, y 3 si les pegabas en las bolas. Los jugadores que golpeaban en las bolas 3 veces seguidas recibían un bono extra de 10 puntos. Las brujas bajo mi comando eran unas genios. Farnesio y yo observamos a los humanos quemados y sus cuerpos con los que jugaban. El sonido de las risitas de las brujas hizo eco en toda el área. El humo ennegreció a los cadáveres y la niebla blanco-nieve se mezcló. Ese lado de la niebla, donde el paradero del humo había desaparecido, de repente se sintió como el nirvana. Una vez que la risa de las brujas se detuvo, Farnesio habló. Milord. ¿De casualidad sabe cuál fue el ejército que más rápido capturó la Fortaleza Negra en toda la historia? No me interesa la historia, por lo que no lo sé. La respuesta es el repugnante ejército del Imperio de Habsburgo. Luego de iniciar una rebelión en la región norteña, ellos asaltaron la Fortaleza Negra desde atrás. Dicen que les tomó 15 días capturar la fortaleza, y ese fue un récord permanente que fue incapaz de romperse durante los últimos 313 años. Cuando usted sacó a esta damisela del mercado esclavista, usted le dijo a esta, que usted haría que el nombre de esta damisela permanecería en la historia. Ciertamente había dicho eso. Tenté a Farnesio, quien estaba atrapada en una celda de hierro y dependía solo de la luz lunar para leer su libro de historia. Brillarás más teniendo la batuta en un campo de batalla que leyendo libros. Haré que la historia recuerde tu nombre. En ese momento, Farnesio levantó la mirada para verme con duda. Ella era una niña que no sabía cómo reír. Ahora, luego de 1 año, la chica se había convertido en una conquistadora. Ciertamente, usted tenía razón. En este día, hemos capturado la Fortaleza Negra, la cual una vez soportó al repugnante ejército durante medio mes, en simplemente medio día. Farnesio sonrió extrañamente. Parece que esta damisela ha dejado su nombre en la historia. Su sonrisa era más fría que el invierno. Ag. Violentamente froté la coronilla de Farnesio. Aunque ella era una chica que tenía sus emociones al fondo de su conciencia, solo su coronilla era suave. Farnesio se retorcía mientras sacudía sus brazos debido a mi toque divino de ayuda. No oses alardear luego de haber capturado un mísero muro. Mi lord. Ya se lo dije, odio eso, ouch, hay una clasificación entre los grandes individuos que dejan sus nombres en la historia. Ya que naciste como una heroína, debería apuntar por la posición de la segunda persona más grande de la historia. ¿Por qué estás penosamente satisfecha por un solo murito? Para empezar,
Aprende de lápiz la forma apropiada de cómo dar un discurso, y luego te proveeré una posición apropiada. Ah, entiendo. Lo entiendo, milord. Farnesio se encogió. Tradicionalmente, la gente debería aprender a ser modesta. Antes de avanzar a la Fortaleza Blanca, eché un vistazo a nuestro ejército con lápiz. Los traficantes y rufianes habían creado un área comercial bajo el muro. Con el fin de evitar el más ligero viento de invierno, la gente se mantenía cerca de los muros como pudiesen. Parecían esas almejas que se aferran a las rocas en las profundidades del océano, y se sentía como si el olor marino del océano emanara de allí también. Exclamé. Vamos. Deseo ver cómo la gente vive sus vidas. ¿Por qué usted iría al rincón donde los pobres viven? Lápiz bajó su cabeza. Quiero ver, nada más. Esta teme que su gracia sea dañada, Su Alteza. Deja de molestarme y guíame. Patrullé el mercado sencillo. Los demonios me miraban desde lejos. Cuando los miré, noté que todos estaban en harapos y tenían suciedad en sus rostros. Debajo del muro, niños Goblin estaban lanzando piedras a los cadáveres humanos. Parecía que estaban imitando el juego que las brujas estaban jugando temprano. Cuando me acerqué, sus parientes aparecieron de la nada y rápidamente se llevaron a sus hijos. Su propio mundo ya se había establecido allí. Parece que han establecido un mundo propio en un rincón lejos de casa en tan solo un día. Esa gente, ¿deberíamos atrapar a aquellos que han huido e interrogarlos? Está bien. ¿Dejarán de huir si los interrogas? Si huyen, ¿no serías incapaz de ver el final? Déjalos como están. Su vitalidad para establecer un mundo propio me parecía simplemente repugnante. Los cadáveres humanos quemados estaban colgando de unas sogas en el muro. Debajo de la muralla, los demonios estaban frotando sus delgaduchos cuerpos unos contra otros. La carne ennegrecida por las llamas y la delgada piel seca de la gente al menos debería ser estrechamente dividida de lo que estaba vivo con lo que estaba muerto, y sin embargo, se sentía como si la vida y la muerte no estuviesen separadas en su mundo. Pero claro, yo no era ignorante del hecho de que esa indistinguibilidad era lo que en realidad era la vida y la muerte. Mi padre murió en prisión. Un paro cardíaco. Él trató de escribir unas pocas líneas para su testamento, pero cayó antes de ser capaz de escribir algo. Ese fue el testamento de mi padre. Yo había arrugado la nota y la había metido en mi bolsillo. Mis madres y hermanas corrieron hacia mí y me preguntaron si mi padre había dejado un testamento. Les dije sinceramente, no hay testamento. En lugar de eso, él dejó una herencia. Las docenas de trillones de won que estaban en su posesión. Antes del combate a muerte que iba a llevarse a cabo en el funeral, hubo un salto de alegría. «Oh, joven maestro». «Gracias, muchas gracias, joven maestro», fue lo que mis madres dijeron y bajaron sus cabezas. Mis hermanas me llamaron hermano mayor e hicieron una profunda reverencia. La gente que había preparado mi secuestro estaba entre ellos también. Ya que era la familia que había tratado de matar a su joven maestro y hermano mayor, no había nada de malo si me deshiciese de esa gente. Sonreí. Trata de vivir tan placenteramente como puedas. Te observaré para ver que también lo haces. Así, traté de ocultarme del mundo, y aún así, otro mundo terminó apareciendo por su cuenta. Ahora yo era incapaz de decir si el mundo se había vuelto loco, o si ambos lo estábamos. Más que eso, era un mundo que iba a ser destruido si quedaba solo, y era un mundo donde todo, incluyendo a los demonios que se pegaban a los muros como si fuesen almejas, Lápiz y Farnesio iban a desaparecer. Cierto intento malicioso flotó sobre el hecho de que un mundo que iba a morir me fue entregado a mí, quien había sido expulsado del mundo. ¿Acaso esto era obra de Dios? Pregunté. Esta es la meta de los cielos. La hipótesis más creíble era que todo era parte de la broma pesada de mi padre con el fin de arruinar mi vida una vez más. Ya que no había un Dios, una voluntad celestial, o mi padre en este mundo, todo esto dependía de cómo yo lo viese. Muy bien entonces. Impartiré el caos. Salvaré al mundo de esas personas, y luego que lo haya salvado, será cuando contemplaré si decidiré observar a esas personas,
gobernarlas, o convertirme en un señor gentil. Desde ahora, el rescate no tiene la mayor prioridad. Incluso si cientos de miles de personas fuesen a morir por la guerra, ¿eso no sería mejor que todo el mundo fuese aniquilado? Su Alteza. El clima es fuerte. Por favor, entre y descanse un poco. Volví mi cabeza. Allí, junto a mí, estaba la chica que se había convertido en una de las razones por las que yo tenía que salvar al mundo. ¿Tienes frío? Esta está bien. Esta ha dormido al aire libre durante días más fríos antes. Yo también estoy bien. ¿No estaremos separados una vez que vayamos a la guerra mañana? Deseo estar contigo un poco más. Cuando usted dice ese tipo de cosas, ¿su lengua no se siente frenética debido a cuán asquerosa se siente? Lápiz me miró como si mirase a un germen. Esta a veces se sobresalta debido a su comportamiento, Su Alteza. Sí, un poco más perceptivo. ¿Y cómo podría vivir sin ti? Para alguien que ha estado viviendo bien siesta, seguramente usted se preocupa. ¿No temes el hecho de que sea capaz de seguir viviendo incluso si te has ido por completo? Si es posible, no mueras. Ten cuidado, y vuélvelo a tener. Aprecia tu vida más que la mía. Tú eres la pieza restante de interés que queda en mí. Lápiz suspiró. Esta siempre ha formado parte del grupo de individuos que solo se preocupan por sí mismos. Deje de preocuparse, Su Alteza. Es difícil de manejar y es desconcertante oírlo. Por favor, tenga presente la sabiduría de acercar nuestros cuerpos mientras nuestras mentes están distanciadas. Sí. Está bien, ¿no? Lápiz y yo seguimos junto a la muralla, ya avanzamos. Ahora que pensaba en ello, nunca habíamos tenido la oportunidad individual de disfrutar una cita. Si ese era el caso, entonces esta nuestra primera cita, y aún fuera de todas las ubicaciones del mundo, nuestro curso de cita era una muralla con un montón de cadáveres calcinados colgando en ella. ¿Qué tipo de cita tan elegante era esta? Fuese romance o algo más, no había absolutamente nada aquí. La cordillera notablemente extensa, una muralla conectada por segmentos, las sogas sosteniendo a los cadáveres, e incluso la voluntad que mi padre fue incapaz de completar, tal como una carretera que era borrada a mitad del camino, se sentía como si era apresurado decir sombríamente que todos terminarían así también. Ya que se sentía como una cita que encajaba muy bien con ambos, sonreí para mí mismo. Y Lápiz me miró con extrañeza. En el camino que ya habíamos pasado, los jóvenes goblins se habían vuelto a reunir. Pude escuchar el sonido de las piedras golpear el muro. Tras escuchar cuidadosamente, su puntuación total fue de 3. El Guardián del Norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario Imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las Montañas Negras, Fortaleza Blanca. Fui hasta la planta superior de la fortaleza y bajé la mirada al campo. Las fuerzas enemigas estaban estableciendo un campamento en una ubicación lejana de la entrada de nuestra fortaleza. Una bandera negra estaba batiéndose en el paso montañoso. El Lord Demanio Dantillion estaba usando una bandera negra para representar a sus propias tropas ya que no tenía un emblema propio. El Lord Demonio de la bandera negra había llegado a las Montañas Negras y capturado la Fortaleza Negra. Para hacer una coincidencia, era una bastante graciosa. Los capitanes calcularon al ejército enemigo con sus propios ojos. Parece que tienen un poco menos de 3000. No parece que haya una gran diferencia en los números comparado a nuestras tropas. Protegeremos este lugar con facilidad. Asentí. El problema era el número de magos. El otoño pasado, Dantillion lideró más de 11 brujas. Probablemente trajo una cantidad considerable de brujas esta vez. Había una necesidad de oponerse a eso. Gasté mi dinero, el cual pude haber usado para comprar infantería, en la contratación de magos. Nuestras fuerzas tenían 25 magos. Era una cantidad impresionante. Era más que suficiente para defenderse contra Dantillion. General, allí. En la ubicación en la que el capitán apuntaba, los enanos enemigos estaban construyendo algo. Era como una catapulta automontada. Asimiento que estaban tratando de asediarnos con esa mierda,
Los capitanes se comenzaron a burlar de ellos. Ja. ¿Acaso serán capaces de lanzar una roca a esa distancia? Usaron un poco sus cabezas, por lo menos. Arrastrar una gran catapulta a este camino sería poco práctico, por lo que una fácil de armar es, bueno, sigue siendo inútil incluso con eso, pero sus esfuerzos son dignos de apreciar. Poco después, ellos comenzaron a lanzar algo con esas catapultas. Algo que parecía ser más ligero que una roca, estas chocaban contra el muro o aterrizaban encima de él. Un capitán fue a recoger uno de los objetos, y lo trajo de vuelta. El capitán, dudosamente, me lo presentó. General, esto es una cabeza. La cabeza medio quemada de un cadáver. El rostro del cadáver estaba torcido inhumanamente. Era el rostro de una persona que sufrió hasta el momento de su muerte. El enemigo había quemado vivos a los prisioneros. Mis manos temblaron cuando pensé en la penitencia que los prisioneros debieron haber experimentado. Esos malditos descarados. Lo sabía. Ya estaba consciente de que Dantalian era ese tipo de persona. Pero no había necesidad de llegar a tales extremos como quemarlos. Él pudo haberlos decapitado limpiamente, asegurarse de que sufrían lo más mínimo antes de morir. A pesar de eso, él utilizó intencionalmente el método de ejecución más doloroso. Y solo para insultarme. Tras catapultar unas 30 cabezas, las catapultas enemigas se detuvieron. Luego, 6 caballerizos se acercaron del campamento enemigo y se detuvieron en la entrada a la fortaleza. Estaban sujetando una bandera blanca, la cual representaba negociación. Abran las puertas. Iré personalmente. No será peligroso, general. Si algo me sucede, entonces disparen flechas de inmediato y mátenlos. Ordenen a los ballesteros que estén listos para disparar. El portero principal abrió la entrada. Una vez que pasé la puerta de hierro, la caballería enemiga estaba justo enfrente de mí. Entre ellos, un hombre vistiendo una capa negra bajó su cabeza ante mí. Ha pasado mucho tiempo, Margrave. ¿No debería llamar a esto nuestro primer encuentro? Soy el Lord Demonio Dantalian. Me siento honrado de que no hayas ignorado la negociación y hayas salido a recibirme en persona. ¿Un hombre que no conoce sus costumbres? Así que este era Dantalian. No podía ver a este estúpido de apariencia frágil como un monarca. Si blandiese mi espada y cargara hacia él, entonces el matarlo de inmediato podría ser posible. Luego de prepararme para retirar mi espada en cuanto pudiese, hablé. Oh, Lord Demonio. Debe haber venido sinceramente preparado para morir. ¿Qué motivo oculto tiene usted para solicitar una negociación justo después de habernos lanzado los cadáveres de los prisioneros? Dígame la razón por la que no debería cortarle la garganta en este preciso instante. Usted es bastante agresivo. Ese simplemente fue un regalo ya que no somos individuos que mantienen una distancia entre sí después de todo, Dantalian rió. Destruiste mi castillo de Lord Demonio, y yo ahora he llegado a tus murallas. Me sentiría apenado si viniese aquí con las manos vacías. ¿Te gustó mi regalito? Ah, parece que no quedaste satisfecho. Dantalian miró ligeramente al muro. Los ballesteros estaban apuntando a Dantalian. Si yo les ordenase hacerlo, ellos dispararían rápidamente sus flechas y penetrarían rápidamente la garganta de Dantalian. Él no debía ser ignorante de este hecho, y aún así, Dantalian seguía sonriendo. Está bien. He preparado más regalos en caso de que te molestaras. Mira. Dantalian volvió su cuerpo y señaló al campamento. En ese lugar, los enanos estaban martillando pilares de madera. Poco después, cerca de 100 columnas fueron levantadas. Mis ojos se abrieron de par en par al momento de ver lo que estaba atado a esos pilares de madera. Un prisionero estaba atado a cada columna. Los enanos se acercaron a los pilares con una antorcha en la mano. Parecía como si planeasen quemar de inmediato a los prisioneros. Estos gritaron. General. Sálvenos. Por favor, no nos deje. Mis manos temblaron. ¿Ese era el acto de un hombre? ¿Acaso los demonios no se llamaban a sí mismos, raza demoníaca, y se jactaban de ser humanos?
A pesar de eso, ¿me estabas diciendo que ellos podían cometer ese tipo de actos sin ningún tipo de vacilación? Maldito, por favor, ordénele a sus ballesteros que bajen sus armas. Soy un tipo lamentable con mucha cobardía. Cada vez que alguien me amenaza, mi cuerpo me duele y mi carne tiembla, lo que me dificulta la respiración. Ah, sí. Descansa en tu último aliento en vida tanto como puedas. Después que te haya degollado, desearás ese aliento una vez estés en el infierno. Uy, qué miedo. Qué terrible es eso. Por lo visto, parece que el margrave tiene un talento innato en amenazar a los demás. Dantalian levantó su mano derecha. Desafortunadamente, ese es un talento que nunca he obtenido. En ese momento, uno de los pilares fue encendido en llamas. La columna ya debía estar cubierta de aceite mientras las llamas comenzaban a incrementarse instantáneamente. Mientras miraba el fuego que parecía como las fauces de una bestia acercándosele, el prisionero gritó: ¡Ah! 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 Al instante, las llamas engulleron el cuerpo humano. El prisionero se retorció desesperadamente mientras era quemado. ¡Sálveme! ¡Sálveme! Una vez que esos gritos cesaron, solo el humo se elevó en el sitio. Dirigiéndose a mí, quien era incapaz de abrir su boca, Dantalian habló: Margrave, seamos honestos. Como ya lo ha presenciado, soy una basura. Una mierda, si así lo prefiere. Está en mi naturaleza tratar las vidas humanas de una forma inferior a la de una mosca. Pero, ¿qué hay de usted, margrave? ¿Acaso usted no es un gobernador que sigue la justicia? ¿No aprecia las vidas de sus subordinados como si fuesen sus propios hijos? Soy este tipo de persona y usted es ese tipo, margrave. Es bastante desfavorable que esté ante una basura como yo. Toqué la empuñadura de mi espada con las puntas de mis dedos. ¿Qué quiere decir? Hagamos un cese al fuego. ¿Un cese al fuego? ¿Cómo podría pedir tal cosa? Inseguro de lo que en realidad estaba tramando la otra parte, miré ferozmente a Dantalian. Este habló mientras se hurgaba el oído. Debido a su espléndida hospitalidad, fui capaz de obtener una victoria pacífica. Sin embargo, al pasar la Fortaleza Negra, no tengo la confianza de capturar la Fortaleza Blanca también. No es como si yo tuviese una considerable cantidad de fuerza militar, incluso si exagerase e intentase un asedio, es obvio que mis fuerzas serían las únicas que sufrirían. Conoces muy bien tu lugar, novato. También deberías conocer el tuyo como un vejestorio, margrave. ¿Acaso tu decrépita nuca no siente frío? Después de todo, estás en una situación donde una señorita está apuntándote con su espada. ¿Qué? ¿No le temes a la princesa imperial, margrave? Mi mente quedó momentáneamente en blanco. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué fue lo que exactamente trató este hombre ante mí con el fin de lanzar ese tipo de preguntas? Dantalian guiñó el ojo. El emperador del Imperio de Habsburgo ya ha perdido su autoridad. El príncipe de la corona no es más que madera muerta también. Como tú eres el último leal que queda, ella es una persona a la que solo el margrave, es decir tú, le temería. ¿Acaso la princesa imperial no desea exterminarte cuando la oportunidad se le presente? Soy incapaz de hacerme con tu muralla. Sea como fuere, margrave, sería una estupidez de tu parte dejar tu fortaleza y atacarme, ya que eso significaría que estaría realizando una batalla desnivelada mientras dejas de lado tus muros seguros. En conclusión, tanto tú como yo no podemos hacer absolutamente nada y simplemente estamos aquí cara a cara. Esta es la relación destinada que tenemos. Es nuestro destino. La voz de Dantalian se sentía como si estuviese siendo susurrada directamente a mi oreja, y me atraía. Ahora comprendía lo que significaba ser tentado por la voz de alguien. Por tomar la Fortaleza Negra, he apilado suficientes contribuciones para no ser apenado ante los ojos de los demás lores demonio. Tú también fuiste capaz de prevenir que la Fortaleza Blanca fuese tomada, por lo que es lo mismo que ser capaz de ahorrarte la humillación. Ya que una mano lava la otra, una buena cosa es una buena cosa, por lo que esto es más que suficiente para que tú y yo nos volvamos amigos cercanos. Margrave, yo soy una persona liberal. Dantalian rió suavemente.
Esa suavidad hizo que se me helara la sangre. El simple hecho de que un tipo perverso fuese capaz de sonreír así se sentía como un insulto a los dioses y la deshonra del mundo. Ese hombre estaba alardeando como si ya hubiese robado algo que nunca debió robarse. ¿Qué era eso? ¿Es eso lo que me quieres decir? Si aceptas un alto al fuego con nosotros, entonces estaría más que agradecido de liberar a los prisioneros. Una persona por día. Respectivamente. No cabezas quemadas de cadáveres, sino humanos que están en perfectas condiciones desde la cabeza hasta los pies, los enviaré así. Apreté mis dientes. Lo comprendí. El hombre que estaba ante mí era el mismísimo diablo. Ese día, el día en el que mis subordinados fueron asesinados en una colina, la aparición que vino fue una simple ilusión. La forma del diablo que apareció en la colina representaba a Dantalian. En eso murmuré. Por casualidad, novato. HM. Por casualidad, si yo te decapitase aquí mismo, apreté la empuñadura de mi espada. Dantalian me miró. En ese momento, ¿qué tipo de expresión tendrán en tu rostro? Como si estuviese sorprendido por mis palabras, Dantalian abrió sus ojos de par en par. Luego levantó su cabeza en alto y estalló a carcajadas. El sonido de la risa del Lord Demonio se extendió a través del cielo seco de invierno. Es cierto, ¿no? Claro, no soy omnisciente ni omnipotente. Hay una oportunidad de que pueda haber juzgado a la persona equivocada. Hay una posibilidad de que tú, el margrave, sea capaz de ignorar la vista de sus subordinados siendo quemados hasta la muerte y tomar mi cuello. Sí, eso es bastante posible. Dantalian estiró su cabeza. Ya que su cuello era tan largo como una serpiente, él empujó su cabeza justo enfrente de mi cara. Entonces, adelante. Mátame. Vayamos juntos al infierno, margrave. Él hablaba en serio. Este hombre estaba hablando en serio. La gente dice con frecuencia que el infierno es un lugar que siempre está ardiendo. Sin embargo, eso no es cierto. Si el infierno realmente existiese, entonces es un paisaje de invierno donde todo está congelado. No tengo dudas sobre eso. Una llanura donde el invierno continúa y continúa hasta que olvides que es invierno, te olvides de que estás congelado, y finalmente, te olvide de ti completamente. Absolutamente nada nos tragará. ¿No sería solitario caer en un sitio así? Vayamos juntos, margrave. Desaparezcamos eternamente. Apenas era capaz de evitar dar un paso atrás. Los ojos de esta persona no eran normales. Creí que simplemente eran negros, pero dentro de esos ojos negros, un color carmesí sangriento fluía. El olor a sangre brotaba de su mirada. Lord Demonio. ¿Esto es lo que era un Lord Demonio? En algún lugar, en algún otro lugar, he visto ese tipo de ojos, pero no se me pasaba fácilmente por la mente. No podía recordar dónde había visto anteriormente esos ojos. Dantalian entrecerró sus ojos. En un instante, lo sanguinario en su mirada se había desvanecido. Lo único que quedaba en su rostro, del cual había desaparecido la locura, era una sonrisa placentera. Fue una broma. Ríete, margrave. Con el fin de respetar tu personalidad, liberaré 2 prisioneros por día. Ya que estoy en posesión de 98 presos, entonces supongo que significa que el cese al fuego continuará durante 46 días. Dicen que la gente se vincula por el simple hecho de rozar la manga del otro, pero la vinculación entre tú y yo es reconocible. Luego de exclamar, y ya, Dantalian volvió su cabeza hacia su caballo. Antes de partir, Dantalian me miró y dijo, oh, cierto. Ya que uno ha muerto, ya no son 98 presos sino 97. Me disculpo. Siempre he sido pésimo en aritmética. Es mi debilidad. Es la verdad, es solamente mi debilidad. Mientras reía, Dantalian reunió a su grupo y se fue. La caballería centauro siguió al Lord Demonio. Entre la caballería, había un demonio con un cabello rosa ondeante mezclada entre ellos. Esa mujer probablemente era la mestiza de Sucubo conocida como concubina del rey. Dispárenles. Dispárenles con completo salvajismo.
Fui capaz de dar esa orden a los ballesteros. Aunque mi boca estaba abierta, no había palabra que saliera de ella. Mis subordinados, quienes estaban atados a los pilares de madera, estaban aferrados a mi vista. No podía atreverme a dar la orden porque sus gritos resonaban en mis oídos. Y luego entendí. Recordé cuál era el individuo. Tenía los mismos ojos que ese Lord Demonio. No puedes comprar mi respeto con fidelidad. Si deseas que yo te respete, entonces, debes obtener la victoria por encima de todo. Si por casualidad llegas a cometer un error, bueno, probablemente yo me decepciones mucho. Ah. La princesa imperial. Era la princesa Imperial Elizabeth. Una persona con los mismos ojos que ella estaba dentro del ejército del Lord Demonio. ¿Por qué razón la gente con alma de demonio me rodeaba por ambos lados? ¿Acaso los dioses me estaban probando? And Lord Demonio estaba acercándome por el frente como un solo segmento, y la princesa imperial estaba empujándome desde detrás como otro segmento. En el centro de eso, yo era incapaz de elegir entre la vida y la lealtad. Si elevase mis tropas para destrozar a las fuerzas del Lord Demonio y cruzar por las montañas negras con el fin de invadir el territorio demoníaco, entonces ese sería el camino de lealtad que mostraría la dignidad de su majestad la princesa imperial. Pero no estaba seguro acerca de si eso era posible. Esto era difícil. Como era fácil desechar la propia vida por la fidelidad, era infinitamente más fácil desechar la fidelidad por la vida propia, y aún así, ¿por qué era tan difícil descender por un camino sujetando en ambas manos la vida y la fidelidad propia? El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las montañas negras, cercanías de la Fortaleza Blanca. Su Alteza, ¿realmente planea entrar en un alto al fuego? Con las cabezas de nuestros caballos alineadas una a la otra, Lápiz y yo avanzábamos. Viendo nuestro regreso, los soldados en nuestro campamento comenzaron a bajar a los prisioneros. Yo respondí. Obviamente no, incluso el margrave será incapaz de soportar un par de días y pronto saltará. Ya que el sentido de justicia de ese hombre es fuerte, él probablemente será incapaz de soportar a un criminal como yo. Entonces, ¿por qué? Puedo asegurarte que el margrave nos atacará en 10 días. ¿Farnesio no está esperando ya en una emboscada dentro del bosque de pinos? Todo lo que tenemos que hacer es fingir la retirada y luego proceder a acercar completamente al margrave. Ahora esta sí entiende su plan, Su Alteza. Aumentamos la velocidad de nuestros caballos. El polvo de nieve se elevaba de los cascos de los caballos. El frígido frío de invierno me engulló todo. Disfruté la sensación que hacía que mi cuerpo se sintiera parcialmente congelado. El viento de invierno me informaba que mi cuerpo seguía vivo. Comencé a reírme con fuerza. Lápiz. El margrave es un tipo hecho y derecho. Ese sentido de justicia lo vuelve un personaje profundo. Sin embargo, esa profundidad que tiene es su limitación. Por otro lado, una persona antiética es superficial, no tiene fin, y debido a ese vacío sin límites, ellos no tienen limitaciones. Es bastante alegre que yo sea superficial. ¿Acaso el margrave puede manejar mi felicidad? ¿Pueden los tipos justos del mundo manejarme? Debe ser desafortunado para la gente que es incapaz de manejar mi diversión. Debe ser bueno estar alegre, Su Alteza. Lápiz mantuvo su caballo cerca del mío. Luego habló. ¿Está seguro de que el margrave saldrá dentro de 10 días? Por supuesto. Creo en la rectitud que tiene. Si es así, entonces 20 prisioneros serán suficientes. No tenemos razones para salirnos del curso e incrementar el número de prisioneros y desperdiciar las provisiones. Con las riendas en mi mano, miré fijamente a Lápiz. Ella no parpadeaba incluso si el viento de invierno la atacaba. Lápiz. Sí, Su Alteza. Si mueres, entonces ciertamente irás al infierno. Ya veo. Por eso es que esta no morirá. Lápiz se encontró con mi mirada. De acuerdo a cierta persona, este clama que la vida de esta es más preciada que la suya, Su Alteza. Ya que es una vida tan valiosa, esta debe cuidar muy bien de ella. No podía creerlo. Pregunté.
¿No sientes lástima por esos pobres prisioneros? Esta no cometerá el error de tomar prisioneros a la ligera solo por sentir lástima. Ellos son un grupo que, en cualquier momento, puede atacar a esta o atacarlo a usted. Ya que esta comprende y reconoce su fuerza, esta los matará. Lápiz habló directamente. En realidad, ¿acaso esta no está respetando sinceramente a los prisioneros? ¿Existía alguna forma para no reírme en esta situación? Mientras levantábamos una ventisca detrás de nosotros, ambos regresamos a nuestro campamento. Tan pronto como regresamos a la unidad, decapitamos a 77 prisioneros. Asesina de parientes consanguíneos, princesa imperial del imperio, Elizabeth von Habsburgo. Calendario imperial, año 1506, mes 2, día 29. Región norteña del imperio de Habsburgo. 25º día del segundo mes. Las fuerzas enemigas han capturado la Fortaleza Negra. Fuerza militar de 3.000 hombres aproximadamente. El comandante es el Lord Gemanio Dantielian. Nuestras fuerzas están alojadas en la Fortaleza Blanca y están perfectamente asegurados. Tenemos abundantes provisiones y armas suficientes. La niebla es severa. Las montañas son seguras. Por un extenso periodo de tiempo, miré el reporte que el margrave me envió. Ya que lo había examinado por bastante tiempo, comprendí su contenido interno. Así que el margrave me tiene miedo. Como me teme, trata de no revelar nada, y como trata de no revelar nada, ha escrito información sin importancia. ¿Acaso el margrave sabe que al no revelar nada, en realidad lo está revelando todo detalladamente? ¿Está tratando de evadir la amenaza inmediata por fingir ignorancia? ¿Cuál era su verdadera intención al dejar el reporte a un mensajero y no a un mago, y que el mensaje llegase hoy cuando fue enviado originalmente el día 25? Despedacé el reporte. Esas no eran palabras. Solo eran quejas de un viejo. Palabras eran lo que debieron haberse escrito en ese papel, pero ya que no había palabras y solo repeticiones, el trozo de pergamino se convirtió en un trasto. Ha sido mi hábito por años convertir los trastos en basura. Un sudor frío recorrió los cuellos de los nobles mientras me veían despedazar el reporte del margrave. En eso hablé. Escuchen bien. El margrave clama que las montañas son seguras. Puse mi fe en él. ¿Qué piensan de este asunto? Los nobles hablaron al unísono. Haga lo que desee, Majestad. Había palabras que contenían tanto significado como no haber dicho nada en lo absoluto. Una risita fluyó de mis labios. Los nobles se estremecieron en el momento en que reí. No estaba segura de la razón, pero la gente a mi alrededor siempre se asustaba cada vez que yo reía. Era una ocurrencia muy extraña. Ya veo, ustedes son todos indecentes. Todos y cada uno de ustedes tiene una cabeza y una gran boca. Sin embargo, ¿cómo es que sus palabras son una sola? ¿Sería apropiado llamarlo la gran diversión del imperio ya que los nobles se armonizan como uno solo? ¿Sería apropiado salvar a una persona, mientras toma las vidas del resto, ya que todos repiten las mismas palabras? Es una idea bastante buena ya que seremos capaces de ahorrar las provisiones también. Los nobles se postraron en el suelo. Por favor, sea perspicaz. Estos tipos carecían hasta de un grano de sentido. Las 3 frases que yo más odiaba en este mundo eran: sus palabras no tienen límites, estoy muy agradecido, y oh por favor, sea perspicaz. Esas no eran palabras sino alucinaciones. Sin importar lo que dijese, ellos eran incalculables, agradecidos y perspicaces, haciendo difícil decir cuál era cuál ahora. Por eso, cada vez que escuchaba esas 3 frases, yo las interpretaba como una sola línea. Ya cállese. Si ellos me estuviesen diciéndome que me callara, entonces lo haría. ¿Qué más podría hacer? Cerré mi boca y salí de la tienda. Los nobles se levantaron rápidamente y comenzaron a seguirme. Ya que los nobles me seguían, sus asistentes, caballeros, y subordinados de caballeros rápidamente nos acompañaron también, hasta que finalmente, 200 personas estaban siguiendo a una sola. Aunque no dije una puta palabra. Era una escena cómica. A pesar de ser una imagen graciosa, nadie se reía. Ya que todos tenían miedo de que yo me riese,
me refrené de hacerlo. Quería volverme y gritarles a las 200 personas detrás de mí: ríanse un poco en su vida. Ríanse. Ríanse, les digo. Hubo un momento en el pasado donde yo realmente dije esas palabras. En ese momento, cientos de oficiales del gobierno se esforzaron por mover los músculos de su cara y comenzaron a reír. Ja, 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 todos a la vez. Fue horrible. Ocasionalmente, eso aparecía en mis pesadillas. Luego de ese día, nunca volví a dar una orden de risa. Fue lamentable. ¿Cómo pude haber esperado que la gente que no podía hablar apropiadamente pudiese reírse con decencia? No eran humanos, sino fantasmas. Eran individuos que vivían como fantasmas y estaban a punto de encontrar su fin como tal. Era el camino del mundo para ellos vivir sus vidas como fantasmas. Como yo también creía eso, no tuve más elección que dejarlos a su manera. Para los humanos, las palabras existen como un método de liberar sus mentalidades internas, y aún así, los humanos las usan para cubrir sus mentes y distorsionarlas, haciendo que esas palabras no retengan una gota de su verdadero significado o contengan la más mínima cantidad de sus emociones. Un llano estaba extendido enfrente del grupo de 200 personas. Había columnas de madera colocadas en la tierra por todos lados. Orcos, goblins, minotauros y otros demonios similares estaban atados a los pilares, un demonio por columna. Ellos eran prisioneros que nuestras fuerzas habían capturado. Incluso había un Lord Demonio entre ellos. El 68º Lord Demonio, Belial. Una unidad desplegada, mientras hacía su trabajo de reconocimiento, había encontrado al Lord Demonio por casualidad y lo capturó vivo. Atado al pilar de madera, Belial me miró. No usé sogas para atar al Lord Demonio a la columna, en lugar de eso, lo clavé en él. Delicadamente clavé sus palmas, muñecas y tobillos a la madera. Belial gruñó en el lenguaje demoníaco mientras sangraba. Te maldigo. Los maldigo a todos. Plagas del continente, las diosas nunca los perdonarán. El juicio caerá sobre su raza, la cual ha pisoteado y quemado nuestros hogares. Los nobles murmuraron entre sí detrás de mí. Ellos no podían entender el lenguaje demoníaco. Bueno, ellos tampoco sabían muy bien el lenguaje imperial, por lo que no había oportunidad de que ellos conocieran el lenguaje de otra raza. Saqué un cuchillo. Era un tipo de arma que era usada para despellejar animales. Luego de ver el cuchillo, Belial abrió sus ojos de par en par. El Lord Demonio murmuró con más desespero. Oh, dioses, oh, diosas, por favor, ruego que castiguen a quienes están ante mí. Castiguen a la injusticia con rectitud y regresen la sangre con sangre. Como su débil sirviente, humildemente les ruego. Oh, diosas, por favor, eso es inútil. El Lord Demonio se volvió hacia mí. ¿Qué? Te dije que es completamente inútil, oh, débil Lord Demonio. ¿Tú, qué eres tú? No. Como conoces nuestro lenguaje. No existe un tuyo o mío en el habla. Como una flor sigue siendo una flor incluso si florece en mi jardín, entonces si una flor creciese en el tuyo, seguiría siendo una simple flor. Normalmente me tomo la libertad de ver a las flores dentro de mi posesión, por lo que no me disgusta aprender lenguajes nuevos. Belial me miró. ¿Qué planeas hacer conmigo, humana? Tomaré tu vida. Saqué una piedra de afilar y afilé el cuchillo. Las vibraciones que venían del hierro, mientras era afilado por la roca, eran transferidas a mi palma. Belial observó esa vista de yo afilando mi arma en completa y silenciosa confusión. ¿Ves los estandartes que estamos ondeando al otro lado de las llanuras? Ese es el ejército liderado por el Lord Demonio Marvas. Las trincheras están profundamente clavadas en sus líneas delanteras y las vallas de madera están colocadas, por lo que sus defensas no son comunes. Correr allí y aplastarnos no sería la táctica más acorde para nosotros. Por eso es que planeo atraer al enemigo aquí. Ja. Sir Marvas lidera al cuerpo de caballerías más grande del mundo demoníaco. Él no es alguien que pueda ante tus gustos. Perdóneme, Lord Demonio.
¿Usted sabe quién soy? ¿Qué? Parece que no. Asumí que lo sabía ya que dijo, ante sus gustos. ¿Y tú quién eres exactamente para decir eso? Bien. La hoja estaba bien afilada. Coloqué momentáneamente el hierro del arma al fuego y lo calenté. Mi nombre es Elizabeth von Habsburgo. Hay un par de nombres más entre ese, pero los omitiré. Lord Demonio Belial, a pesar del poco tiempo, estaré a cargo de ti. Sobre todo eso, seré la última persona que verás en el último momento de tu vida. Marva ciertamente sería incapaz de soportar aún si su personal militar presenciase a un Lord Demonio siendo desollado vivo ante sus ojos. Los demonios se enojarían, e incapaces de contener la ira, iniciarían la carga. Dejarían a un lado sus poderosos muros y seguras trincheras para asaltarnos. Parece que Belial comprendía cuáles eran mis intenciones mientras comenzaba a retorcerse con desespero. Claro, Belial, cuyo cuerpo estaba clavado, no podía escapar. No. Sir Marvas, no venga. Por favor, déjeme morir. Ríndete. Sin importar cuánto grites, no podrán oírte. No. Ah. No debes, maldita. No debes. Qué problemático. Un tipo de persona que no sabe cuando las cosas eran fútiles. Presioné mi cuchillo contra la piel de la otra persona. La hoja cortó suavemente la carne del Lord Demonio como si fuese mantequillas. Un llanto surgió. Apuntando por el momento en que su lengua salió de su boca, se la arranqué desde la base. Otro grito estalló. Los gritos de Belial ya habían perdido su forma y ahora se habían convertido en simple aullidos de dolor. Miré a un mago. Este asintió y furtivamente activó un hechizo amplificador de sonido. Desde ese momento, los gritos de Belial fueron amplificados y por eso resonaron fermente por todas las llanuras. Cada vez que un dedo de la mano o del pie de Belial era cortado, los soldados celebraban. Fue cerca del momento en el que había comenzado a despellejar la mejilla de Belial, cuando los nobles gritaron: Majestad, las fuerzas enemigas se están moviendo. Es la bandera de Marvas. Las tropas enemigas están preparando una carga completa. Ciertamente tenían razón. Las banderas demoníacas estaban batiéndose con violencia. El sonido de los cuernos llenaba completamente ese lado de las llanuras. Ellos estaban preparándose para cargar pronto. Limpié el cuchillo con un pañito. Escuchen con cuidado. Las fuerzas enemigas estarán agitadas, por la que ellas nos asaltaran con abandono descuidado. No se enfrenten directamente a ellos allá. Atráiganlos hacia nuestro territorio y rodéenlos. Toquen constantemente los tambores y suenen los cuernos con fuerza. Muévanse calmadamente mientras hacen que las fuerzas enemigas sean incapaces de recuperar la compostura con esa conmoción ruidosa. ¿Comprenden? Los nobles se golpearon el pecho con la mano derecha. Sí, Majestad. La batalla continuó hasta el anochecer. Las fuerzas enemigas chocaron contra nuestra línea defensivas con sus cuerpos desnudos. La caballería liderada por Marvas era poderosa. Sin embargo, esta estaba exhausta tras haber ascendido la colina, y como su ritmo había disminuido por quedarse estancada en las vallas de madera, fueron obstruidos por los lanceros, y recibieron disparos hasta morir por parte de los ballesteros. Los demonios trataron de cargar 4, 5 y hasta 6 veces, y cedieron constantemente ante su muerte. Finalmente, las tropas enemigas se retiraron. Fue después de que fallaran en atravesar nuestras defensas por 7 veces. Ellos no eran tan rápidos como cuando iniciaron la primera carga hacia nosotros. Y yo no pasé por alto esa oportunidad. Persíganlos y háganlos pedazos. Nuestros caballeros cargaron hacia adelante. Ya que ellos habían descansado lo suficiente, ellos estaban llenos de vigor. Las espaldas de los enemigos fueron cortadas por las espadas blandidas por nuestros caballeros. Los soldados enemigos caían sobre sus caras en la porción descendente de la colina. Medio muertos, caían y rodaban cuesta abajo, y para cuando ya llegaban al pie de la colina, ellos ya eran cadáveres. Uno tras otro, rodaban medio muertos por la colina. La retirada del enemigo se había convertido en una derrota. Belial, quien estaba colgado en el pilar de madera, aún no había muerto.
Él estaba observando toda la batalla, la cual se había convertido en una masacre, con ojos débiles. Con sangre atravesada en su garganta, aulló. Ag, wa. Wa. Wag. Tarde en la noche, aguanieve comenzó a caer del cielo. Había muchos soldados enemigos que murieron en la colina mientras miraban al cielo. Habían muerto con sus ojos y bocas abiertos. La nieve y el viento entraron en esas aberturas. Ya que los cadáveres se habían enfriado, la nieve no se derretía y descansaba firmemente encima de sus cuerpos. La nieve se apiló en la boca de los cadáveres. Degollé a Biliel y lancé su cabeza a la nieve. Había demasiadas cabezas enterradas en la nieve que era difícil diferenciarlas de la de Biliel. Aunque los goblins, centauros y humanos tenían apariencias distintas, la forma que tenían luego de morir era casi la misma. Eso era la vida. Los vivos no eran lo mismo porque todos vivieron, ellos era una sola vida porque todos murieron igual. Aunque se suponía que los vivos serían capaces de comprenderse entre sí debido a sus miedos y simpatías por la muerte, ya que fueron incapaces de experimentar la muerte en su tiempo de vida, los demonios y humanos estaban, en realidad, separados y probablemente lucharían por toda la eternidad. Tras mirar las cabezas decapitadas enterradas en la nieve durante un rato, me volví. De camino a mi tienda, los soldados y los nobles estaban alineados en ambos lados. Todos estaban cubiertos de sangre. Mientras descendía por el camino, ellos se arrodillaron al mismo tiempo. Majestad. Usted es la victoriosa. Al final del camino, mi hermano estaba parado en la entrada de mi tienda. No había sangre en su armadura. Al acercarme, los caballeros de mi hermano retrocedieron. Sacudí el hombro de mi hermano. Es un alivio que esté ileso, Su Alteza el Príncipe de la Corona. Mi hermano tembló. Y eres el diablo en persona. Lo sé. ¿Tienes algún problema con ello? Pregunté si hay algún problema. Mi hermano bajó su cabeza. Murmuró algo en voz baja, pero no pude oírlo. ¡Qué patético! Sintiendo pena por ese pequeño orgullo y espíritu rebelde, ignoré a mi hermano y entré a mi tienda. Él era un hombre que no podía mirar apropiadamente a la persona a menos que se acostara con ella. Las criadas se me acercaron para desvestirme y limpiar mi cuerpo. Mientras limpiaban mi abdomen bajo, la líder de las criadas susurró. Alteza, un mensaje ha llegado de Lord Demanio Paimon. Aléjalo, lo escucharé después. La criada líder bajó su cabeza. Con mi cuerpo ya limpio, me senté en un kiosco. El viento de invierno se filtró en mi ahora cuerpo frío. Ya que la tienda era incapaz de bloquear el viento, el invierno era capaz de entrar completamente. Mi cabeza estaba clara. Pensé en el reporte que el margrave había enviado y llegado al amanecer. El margrave me teme. Solo sería apropiado respetar ese miedo. Era obvio para el débil temer a aquellos que reconoce como más fuerte que ellos mismos. Pero ¿por qué razón me temía, y aún así, elegía desobedecerme? ¿Era orgullo? ¿Qué significado podría salir de un orgullo enfermizo? No podía comprenderlo. ¿Era estupidez? ¿Acaso yo criticaba la estupidez de un anciano? No estaba segura. ¿Era mi propia arrogancia por haber considerado a la otra persona como un viejo senil solo por mi propio juicio? Probablemente era. Tomé una pluma y comencé a escribir. Era una sola palabra. Victoria. El guardián del norte, margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1506, mes 3, día 1. Las montañas negras, fortaleza blanca. Victoria. Quedé atónico como si me hubiese golpeado la cabeza. El mensaje de triunfo que la princesa imperial había enviado solo tenía la sencilla palabra, Victoria, escrita en él. Incapaz de descubrir lo que la princesa imperial trataba de decir, pensé. ¿Acaso me está diciendo que ella ha ganado, o solo me dice que gane? ¿Me está instruyendo que me rinda ya que ella ha obtenido la victoria? ¿Significa que para que yo distinga por mi cuenta quién es el victorioso? ¿Acaso la princesa imperial era la victoriosa mientras yo era el perdedor? Esa sola palabra tenía esos significados.
La princesa imperial no alardeaba o se jactaba sobre sus metas. Ella usaba su victoria para amenazarme o intimidarme. Al establecer su victoria como un ejemplo, ella estaba urgiéndome que tuviese éxito también. Si parecía que la victoria estaba fuera de mi alcance, ella me advertía que me rindiera ante ella. La presión para ganar empujaba mi cuerpo desde atrás hacia adelante, donde las fuerzas enemigas residían, y el consejo de rendirme empujaba mi cuerpo hacia atrás, al lugar donde nuestras fuerzas estaban contenidas. El aliado y el enemigo eran claramente distintos. Sin embargo, no podía ver la diferencia entre ser empujado o ser arrastrado. El gobernante justo del imperio era Su Majestad el Emperador, y el heredero justo para el trono era el príncipe de la corona. Aún así, la princesa imperial pisoteaba la dignidad del emperador y se reía de la autoridad del príncipe de la corona. Esa precesión de pisotear y reír era exageradamente imponente. ¿Ella me estaba diciendo que me uniera a esa procesión? ¿Eso era lo que significaba victoria? ¿El triunfo significaba un viejo forcejeando el éxito en sus últimos años de vida? Mirando al cielo, esperaba sinceramente que mi cuerpo anciano al menos no fuera dañado. Llamé a los capitanes a mi habitación y les di una orden. El ejército liderado por la princesa imperial ha obtenido una increíble victoria en su batalla. Ya que las noticias de la victoria han llegado a nosotros, el enemigo alojado en la Fortaleza Negra pronto recibirá un reporte de derrota. Organicen a las tropas en caso de que el enemigo trate de retirarse. Los capitanes bajaron sus cabezas. ¿Planea perseguir al enemigo ahora, general? No. Aún estamos a mitad de la noche. Consideren la posibilidad de ser emboscados si los perseguimos apresuradamente. Una vez que llegue el amanecer, y los primeros gallos canten, distribuyan a los exploradores y avancen. Como lo ordene. Tras ordenar a los capitanes, me cambié de atuendo. Un jovencito me ayudó a colocarme mi armadura. El padre de este chico siempre me había ayudado a colocarme mi ropa en el transcurso de mi vida, pero el otoño pasado, él murió durante la batalla contra Dantalian. El hijo heredó el trabajo de su padre como si eso fuese natural. A diferencia de su padre, los dedos del hijo eran torpes e incómodos mientras me ayudaba a colocarme el equipo. No podía culparlo por eso. Aunque ese chico considerara vergonzoso no ser culpado, yo lo consideraba avergonzado como para ser infinitamente humillado. Está bien. El resto lo haré solo. 1000 disculpas, milord. ¿Por qué has de disculparte? Puedes irte ahora. Entendido. Equipé firmemente el resto de mi equipamiento y me senté en el escritorio. Ya que la princesa imperial había escrito y enviado esas noticias de victoria generosamente, como un vasallo de la familia imperial, tenía que enviarle una carta de felicitación. Anteriormente, apenas fui capaz de escribir un par de líneas, pero esta vez, absolutamente nada salió de mi mente. Su Majestad la princesa imperial, por favor, no mate a su hermano y a su padre, y no los insulte tampoco. Le pido que no se deshaga de su piedad familiar. Cuando estuve a punto de escribir esas líneas, apreté fuertemente mi puño. Tan pronto como pensé en el rostro de la princesa imperial, la sonrisa del Lord Demonio Dantalian estaba allí también. Mi pecho se infló. La fragilidad de mis palabras ardió en mis huesos. Qué difícil era. Debido a mi edad avanzada, parecía que no tenía el margen de poder restante en mí como para tratar una sola frase. Cerré mis ojos. Al hacerlo, pensé en la forma en la que yo le hacía una gran petición a la gente de la región norteña. Traté de imaginarme acercándome a Su Majestad el Emperador tras haber repelido al ejército del Lord Demonio y la facción de la princesa imperial. Sin embargo, la única imagen que se vino a mi mente fue la de las manos de la princesa imperial desollando a un reptil. Solo los dedos cubiertos de sangre. En el borde de sus manos, el cuero era cortado como si estuviese destinado a ser separado del cuerpo desde un principio. Mi cuerpo tembló debido al movimiento fluido de la mano. ¿De dónde fue atrapado ese reptil? El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 3, día 1. Las montañas negras, cercanías de la Fortaleza Blanca. Un mensaje urgente había llegado la noche anterior. Había un código en el mensaje que era difícil de descifrar.
Mirando en sus bolas de cristal, las brujas sacaron las formas de las palabras. Observé mientras las brujas descifraban el reporte. Como los trazos se reunían y comenzaban a formar palabras coherentes, las miradas de las brujas se sacudieron. Umbaba leyó las líneas en voz alta. 2-9 día del segundo mes. Derrota total. El segundo ejército de Marvas ha sido aplastado. La complexión del rostro de Umbaba se tornó pálido al volverse a verme. Yo asentí. No te detengas. Continúa. De las 15.000 tropas de élite elegidas, cerca de 9.000 quedaron. La oposición es la alianza entre el Imperio de Habsburgo y el Reino de Polonia-Lituana. La fuerza militar enemiga tiene aproximadamente 4.000 soldados. Esta es la llanura de Neris. El enemigo se está infiltrando más. Marvas es un maldito complicado. Iré al grano. Aguantaremos por 13 días. Dantalian, atraviésalos. Umbaba tragó grueso. Eso es todo, maestro. Me acaricié el mentón. Completamente derrotados y aplastados. Esos serán términos fuertes. Aunque Barbatos era una chica que tenía sexo conmigo desordenadamente y se reía vulgarmente, cuando el asunto estaba relacionado con la guerra, ella se convertía en una persona completamente distinta. Barbatos nunca exageraría en algo que involucrara a la guerra. Una completa derrota y pisoteo. Un sabor amargo llenó mi boca. 13 días, ¿no? ¿Acaso Barbatos dijo que aguantaría por 13 días? Sí, maestro. Se sentía como si podía ver la mirada entrecerrada de Barbatos por el hecho de haberme informado la fecha exacta. Si eran 13 días, entonces eso era cerca de 2 semanas, por lo que estaría bien escribir 2 semanas. Sin embargo, Barbatos declaró 13 días. Ella calculó los días que podía soportar y los días que no, y concluyó que serían 13. Sin embargo, no era ni más ni menos que eso, y era exactamente 13. Fiel a sus nombres, el primer ejército de Barbatos y el segundo ejército de Marvas eran la fuerza de ataque principal de la fuerza aliada de los Lores Demonio. Si ellos colapsaran, entonces la guerra habría terminado por completo. Barbatos me instruyó a atravesar, lo que significaba que ella me pedía que atacara a las fuerzas aliadas del enemigo desde la retaguardia, tras haber penetrado la Fortaleza Blanca. No solo teníamos que capturar la Fortaleza Blanca, sino que teníamos que marchar todo el camino hasta la retaguardia de las fuerzas enemigas, por lo que la fecha límite de 13 días eran escasamente 13 días. Mientras estimaba las posibilidades de tener éxito, pregunté. Umbaba, ¿cuántos días nos tomaría ir al norte desde las montañas y llegar a las llanuras de Neris? Bueno. Si avanzamos lo más rápido posible, entonces 4 o 5 días, eso sería realmente una marcha difícil. Si avanzamos mientras aplastamos, quemamos y nos deshacemos de las cosas intolerables de nuestro camino, entonces unos 10 días. Ya que ha pasado un día, entonces añadiendo un día a ese 10, entonces ya serían 11 días. Si incluimos los días necesarios para marchar, entonces deberíamos capturar inmediatamente la Fortaleza Blanca, 3 días como máximo, aunque de ser posible, 2 días. 2 días. Eso no es realmente difícil. Las brujas murmuraron con desespero. Originalmente, nuestras fuerzas planeaban conquistar la Fortaleza Blanca en el transcurso de una semana. Incluso una semana era poco tiempo para tomar la fortaleza. Ya que se había recortado el tiempo, las brujas quedaron atónitas. 2 días a partir de ahora era pasado mañana. Era obvio que las brujas se preocuparan. A pesar de eso, sonreí. Las comisuras de mi boca se torcieron por su cuenta. Ya veo, los cielos nos están ayudando. ¿Perdón? En este momento, Rosenberg debería estarse preparando para una lucha. Ya que hemos recibido el reporte de que las fuerzas aliadas de los Lores Demonio han sido derrotadas completamente, entonces el Margrave debería haberlo recibido antes. El Margrave ya debería estar totalmente agravado por lo que he hecho, y ya que esta situación favorable se ha posicionado en la cima también, el culo del Margrave debe estar picándole tanto que terminaría siendo incapaz de quedarse quieto. Me levanté de mi asiento. Luego de hacerlo,
Se sentía como si el culo que temblase no fuese el del margrave, sino el mío. Bueno, ¿qué había de malo en eso? No había nadie que me culpara si mis sexys nalgas temblaran un poquito. Baba, ve y trae de vuelta a Farnesio desde allá del bosque de pinos. Tendremos un consejo de guerra inmediatamente, no, olvídalo. Iré personalmente al bosque. Así será más rápido. ¿Me llevarás con tu escoba? Sí. La escoba de esta siempre tiene una vacante para usted, maestro. Las brujas volaron en el cielo nocturno mientras me trasladaban. Era una hermosa noche con aguanieve cayendo alrededor. Cada vez que la luz lunar chocaba contra las pequeñas capas de hielo, los rayos se rompían. Un incontable número de luz lunar estrechamente dividida caía sobre los cientos de miles de pedazos de nieve. Aunque era una noche oscura, la oscuridad solo era visible sobre el suelo. Las brujas me colocaron a un lado de los pinos. Los alrededores estaban quietos. La luz de la luna no podía entrar en este bosque de pino. Desde hace 4 días atrás, Farnesio había traído a la caballería aquí y esperar una emboscada. Baba dejó escapar un silbido. Uy, 2. El sonido pronto fue consumido por la ventisca y desapareció al otro lado del bosque. Poco después, tras dejar un rastro de polvo de nieve, un grupo de centauros rápidamente se nos acercó. Los centauros no usaban nada encima, por lo que sus pechos estaban desnudos. Ellos reconocieron quién era yo y bajaron sus patas delanteras para dar su saludo. ¿Dónde está mi general interino? No hubo respuesta. Fruncí el ceño. Un escalofrío repugnante recorrió mi espina dorsal. ¿Mi general? ¿Dónde está Farnesio? Había un iglú en la ubicación a la que los centauros me llevaron. Una vez entré en él, vi a Farnesio acurrucada en un rincón. Incluso en este bosque, donde el invierno era feroz, Farnesio no vestía su abrigo de piel. Ella solo usaba el uniforme militar hecho de tela. Cada vez que los soldados veían a Farnesio así, ellos dirían que era porque su madre y su padre la habían concebido en la nieve. Los soldados creían que el frío debió haberse filtrado en el vientre de su madre y entrado en los huesos de la niña, por lo que Farnesio no sentía frío incluso en invierno. Para los soldados, la general era una chica nacida en el invierno. Mientras se encerraba en el iglú, Farnesio murmuró con una voz que apenas pude oír. Farnesio. Farnesio se heló. Sintiendo que algo era peculiar, coloqué mi mano en su hombro, y en ese momento, un grito estalló. Farnesio se agarró la cabeza y bajó todo su cuerpo al piso. Sorprendido por esa reacción repentina, di un paso atrás. Lo siento, padre, lo siento. Contuve mi respiración. Mi cabeza se tornó fría. Mi columna se sintió débil como si una corriente estuviese fluyendo a través de ella. Farnesio, ignorante del hecho de que yo había llegado, siguió murmurando. Lo siento, padre. No lo volveré a hacer, lo siento. Malditos dioses. Incapaz de seguir escuchando, salí corriendo del iglú. Si me acercase rápidamente a una persona con una condición mental de tal magnitud, entonces la situación empeoraría. El hecho de que yo entendía ese conocimiento a través de la experiencia, era la única razón por la que me sentía agradecido con los dioses. Fuera del iglú, cientos de centauros estaban bajando sus patas delanteras. El líder de los centauros estaba arrodillado al frente. Apuntando hacia el iglú, pregunté. ¿Desde cuándo? Mi voz se sacudió con ira. ¿Desde cuándo la general ha estado así? ¿Desde que establecimos el campamento de emboscada en el bosque de pinos? ¿Cuál es la razón? Este comandante tampoco lo sabe. La general estaba bien durante el mediodía, pero extrañamente, terminó así durante la noche. Parecía como si la señorita tiene un miedo innatural a los pinos, por lo que construimos ese iglú. Es por eso que la situación se ha tornado ligeramente mejor, pero se ha tornado ligeramente mejor. Me volví entre el iglú y el centauro. ¿Me estás diciendo que la situación mejoró? ¿Esto es mejor? Dímelo. ¿Estás arrodillado con el fin de rogar perdón, o es que, por arrodillarte ante mí, solicitas que te decapite? Los hombros del centauro temblaron. Ese es su Alteza. Por favor,
Al menos perdónele la vida a este. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La general nos rogó que nunca se lo informáramos, Majestad, por eso. Desenvainé la espada larga de mi cintura y corté el cuello del centauro. La sangre salió a montones. La sangre carmesí se esparció por la nieve blanca pura. Miré a mi alrededor y hablé. Soy su señor. No lo olviden. La caballería de centauros bajó más sus cabezas. Dejándolos a un lado, volví a entrar en el iglú. Farnesio seguía murmurando con un tono mezclado con llanto. Farnesio. Me acerqué a Farnesio y le agarré la cabeza. Apenas fui capaz de establecer contacto visual con ella. Farnesio. Soy yo. Dantalian. Lo siento, cometí un error, no soy tu padre. Mira con cuidado, Farnesio. Mírame. No soy tu padre. No te golpearé ni te violaré. No te encerraré en una biblioteca ni te daré comida por un agujero en la puerta, le susurré desesperadamente. No te haré pasar hambre solo porque fuiste desobediente. No quemaré ni romperé los libros que aprecias. Farnesio, yo no soy tu padre. Soy Dantalian. Dantalian. Ya no eres más la hija ilegítima atada por tu familia. Nadie puede confinarte. Estás aquí. Eres mi vasalla. Soy tu lord. Observa. Siempre y cuando tú no me traiciones primero, nunca te abandonaré. La concentración en las pupilas de Farnesio regresó lentamente. Mi lord. Así es. Él heló los pinos, Farnesio tembló. Parecía como si hubiese olvidado cómo derramar lágrimas. Por lo que solo podía llorar con su voz. Muchas cigarras estaban pegadas a los pinos, ella seguía chillando, mi padre, a esta damisela. Esta damisela, una y otra vez. Era eso. Los árboles que Farnesio había visto a través de la ventana cuando era joven, era el mismo tipo de pino que había aquí. Miré profundamente a los ojos de Farnesio. No es el sonido de las cigarras. Aquí no hay cigarras. Pero, ellos tienen, el sino de las cigarras. Plenamente, no es el sonido de las cigarras. Es el sonido de la nieve. Farnesio, en realidad estás confundiendo el sonido de la nieve con el canto de las cigarras. Debido a que tus recuerdos están atados a los pinos, esos recuerdos te hacen cometer este error. No, milord, eso no es posible, te lo demostraré. Tomé la muñeca de Farnesio y la arrastré. Aunque ella se retorcía para no salir del iglú, la hice salir a la fuerza. Farnesio estaba consciente de quién era yo. Eso significaba que no había un problema completo en su función cognitiva. El momento en el que su conciencia de siempre y sus recuerdos confusos se aplastaran uno contra el otro, sería la oportunidad óptima. Era durante ese momento en el que yo tenía que usar su percepción actual para aplastar sus recuerdos pasados. La ventisca aullaba como si soplara a través de los pinos. Farnesio se mantuvo cabizbaja y trató de no mirar a ningún lado. Tomé la barbilla de Farnesio y la forcé a mirar a su alrededor. Mira ante ti. Estamos en pleno invierno. No hay cigarras. Todas esas fueron alucinaciones que creaste por tu cuenta. ¿Acaso el sonido de canto de las cigarras y el sonido de la nieve te parecen iguales? Mira cuidadosamente, Farnesio. Abre los ojos y observa tus alrededores con claridad. Tienes 16 años. Si es así, entonces ya eres una maldita adulta. ¿Cuánto tiempo gemirás porque estás atada por el perro sarnoso de tu padre? Me volví a encontrar con la mirada de Farnesio. Sus pupilas temblaban. Sin embargo, ya no era el temblor de los ojos que eran incapaces de ver, sino el temblor de los ojos que aún no encontraban su centro. Ya no eres la víctima. Eres la agresora. Ya no eres parte del débil que es ofendido, sino parte del fuerte que ofende. Si alguien trata de tomar tu vida, entonces mátalo antes de que pueda tomar la tuya primero. Así de simple. Si ese alguien es tu padre, entonces mátalo, y si ese alguien es Dios, mátalo también. Milord, todo lo que tienes que hacer es tomar sus vidas. Pero, si usted desecha a esta damisela,
entonces ella nuevamente volverá, no te comportes como una niña decadente. Farnesio se estremeció. No tengo el pasatiempo de estar cuidando muñecas rotas. Lentamente. Poco a poco, el temblor de Farnesio se iba calmando. No podía decir si habían pasado 30 minutos o una hora. Excepto, que gracias a las brujas y su invocación de una barrera a nuestro alrededor, no nos congelamos. Farnesio abrió su boca. Milord, ¿está frío? ¿Ya has recuperado un poco los sentidos? ¿Esta damisela aún está insegura? ¿El sonido de las cigarras sigue resonando en tus oídos? Un poco, pero es mucho mejor que antes. Considera una fortuna que haya sido yo el que te descubrió y no Lápiz. Si hubiese sido ella, te habría agarrado por la cabeza y te habría enterrado en la nieve. Si fuese Lady Lápiz, entonces eso sería ciertamente posible. Eché atrás la cabeza de Farnesio e instantáneamente forcé su rostro en la nieve. Farnesio hizo lo posible por sacudir sus brazos. Tras 4 o 5 segundos, levanté otra vez la cabeza de Farnesio. Con un opuá, Farnesio dejó escapar un respiro. De sus cejas hasta su nariz, todo su rostro estaba lleno de nieve. Yo le sonreí. Y la idea de que Lápiz te preguntaría más en una situación así parece ser posible. Lo volveré a preguntar. ¿Has recobrado los sentidos? ¿O tengo que colocarte más opio en la boca para aclararte la cabeza? Veo que su personalidad es como la de un perro. Oh, finalmente has dicho una blasfemia. Te doy mis más sinceras felicitaciones. Ya estaba comenzando a sentir curiosidad de cuándo aprenderías finalmente a maldecir. Una vez que le solté la cabeza, Farnesio se limpió la cara con el borde de sus ropas. Recogió el sombrero que se le había caído al suelo y le quitó el polvo. ¿Qué tipo de maldiciones debe decir uno con el fin de liberar completamente sus sentimientos en una situación así? Majestad, usted es un hombre que aclama saberlo todo, por lo que también debería saber de esto. Por supuesto. Si murmuras la palabra, joder, entonces todo sería fantástico. Es cierto. Esto se siente jodido. Farnesio suspiró. Finalmente era momento de ir al tema principal. ¿Por qué razón vino todo el camino hasta acá para buscar a esta damisela? El segundo ejército liderado por Marvas ha sido derrotado completamente. Farnesio me miró. Un brillo frío regresó a sus ojos. Entonces el margrave debería estar preparándose para una batalla apresurada. Eso es lo que también he pensado. ¿Cómo atraerlo? Con el fin de discutir el tema, he venido hasta aquí para hablar mierdas contigo a mitad de la noche. HM. El margrave es un veterano muy cauteloso. Incluso si fingiésemos una retirada, no habría posibilidad de que no persiguiera así como así. Con cierta seguridad, tenemos que plantar un tipo de convicción que le asegure que estaría bien perseguir nuestras tropas. Farnesio escupió el piso. Parecía que estaba deshaciéndose de la nieve que estaba en su cara hace un momento atrás. Yo le expliqué el resto de la situación. Debido a la derrota de Marvas, Barbatos ha terminado aislada. Tras capturar la Fortaleza Blanca en 2 días, nuestras fuerzas deben viajar hacia el norte sin retraso. ¿Sería posible? Farnesio entrecerró sus ojos. No son 2 días, milord. Esta noche es el tiempo límite. ¿Esta noche? Hay 2 situaciones que más asustan al margrave. La primera es que nosotros huyamos rápidamente al momento de recibir el mensaje urgente y que seamos capaces de escapar sanos y salvos. La segunda es que el margrave nos persiga mientras nos retiramos vagamente y se encuentre con su derrota tras caer en una emboscada. Esas 2 son las peores cosas para el margrave. La